bendiga, buenas tardes, que la paz de Dios sea sobre todos ustedes y tengan una linda bendición en sus vidas. Y si no, seguramente Dios hoy se las va a dar. Así que les bendigo en el nombre de Jesús y quiero empezar esta pequeña charla, esta meditación de la palabra de Dios, que hoy le traté de poner un título, por ejemplo, la humildad y la obediencia haciendo bases sólidas, traen luego honra. Yo quiero compartir con ustedes en esta tarde la palabra de Dios que se encuentra en San Mateo capítulo 2, versos 13 al 17. Esta bendita palabra del Señor, que realmente va a bendecir nuestras vidas siempre que la escuchemos, que oigamos esta palabra. Él nos va a bendecir la misma palabra, así que Dios les bendiga. Y dice así la palabra del Señor: entonces vino de Galilea a Juan al Jordán. ¿Quién vino? Jesús, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. A la palabra del Señor. Yo quiero orar por ti en esta hora. Amado Dios Todopoderoso, todo aquel que vaya a escuchar esta palabra, que reciba, Señor, oh Dios mío, de ti algo especial en su corazón, en su vida, en su mente, Señor. Que tú te glorifiques con ello y traiga paz a su corazón. En el nombre de Jesús, también revelación de tu palabra para aquellos que le escuchen, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dije que quería orar porque es necesario que oremos. Oremos los unos por los otros, y más cuando vamos a traer una palabra. Quiero decirle algo muy importante. Vio que acá Jesús tenía una mente, podríamos decir a veces, diferente. A pesar de que él era un ser humano igual que todos, porque él vino, como dicen las Escrituras, que el Espíritu Santo lo engendró en una santa mujer, pero él luego nació y creció como un ser humano común, igual que todos, con la diferencia que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, el prometido, el que venía a salvar, el que venía a hacer algo por la sociedad, el que venía a hacer algo por tu vida, por mi vida y por todos los que escuchan esta palabra. Y los que leen la Biblia se van a dar cuenta enseguida que él vino a salvar. Así que podemos decir que tenía una mente distinta, diferente a la que se puede tener hoy en día. Y yo creo que nosotros también podemos tener la mente de Cristo, como dice la palabra del Señor. Entonces Jesús tenía una mente diferente. ¿Por qué? Porque aunque él sabía que estaba destinado a los más altos honores, a los más altos honores, pero sus primeros actos públicos, como el que acabamos de ver aquí en la palabra, fueron totalmente para no exaltarse. Fueron totalmente, diríamos así, medio de humilde, no medio, humilde totalmente, 100%. No se quería exaltar a sí mismo. Entonces sus primeros actos públicos fueron para no exaltarse a sí mismo. Pues aquí Juan, cuando lo ve venir, empieza una discusión un poquito con él, decirle, no, yo no te voy a bautizar, tú vienes a mí a que yo te bautice, pero tú eres el que me tiene que bautizar a mí. Claro, él era el Hijo de Dios. Juan
lo podía discernir, pues el Espíritu Santo estaba en Juan el Bautista y él había venido a abrirle camino al Señor. Entonces yo creo que lo que Juan le decía no estaba mal, pero lo que Jesús quería hacer no era eso. Él quería cumplir todo lo que estaba escrito acerca de él. Él quería hacer la voluntad del Padre. Él quería obedecer. Por eso es que realmente, si queremos honra, realmente a veces tenemos que hacer cosas nosotros distintas, diferentes, y no exaltarnos a nosotros mismos. Él no vino a exaltarse, sino a bajarse. En ese momento se bajó y realmente fue menor en ese momento que Juan el Bautista. Pero era necesario que él lo hiciera así, por supuesto, porque sabe que si no hay base sólida, si no cavamos profundo, en realidad creo que no puede perseverar luego lo que se va a edificar. Es como decir que si usted va a hacer un edificio grande, alto, pero si no le da buenas bases, si realmente no tiene buenos cimientos, no va a prosperar mucho ese edificio, se va a caer en cualquier momento. Y Jesús no vino para caerse, Él vino para hacer lo que tenía que hacer, y Él vino para ganar, para conquistar, Él vino para perdonar, para salvar. Él vino a hacer una obra que nadie la iba a poder hacer, solamente Él. Y Él estaba destinado para eso. Entonces, Él empezó por lo bajo, es decir, ¿por dónde? Cavó bien bajo, se humilló, obedeció a su Padre en todo. Aún en los momentos más duros y más difíciles, Él dijo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces creo que para que realmente su ministerio, lo que Él iba a hacer, tenía que cavar bases bien profundas para que eso no se caiga. Y por eso es que realmente, en este caso, la humildad de Jesús estaba antes que el honor. Porque calcule usted que si el honor que iba a tener él, ¿no?, de ser el Salvador del mundo, el honor que él iba a tener, que él lo sabía por algún lado, yo creo que sabría eso bien. Entonces el honor que él iba a tener de decirle bautizar a Juan el Bautista, el honor que él iba a tener de hacer muchas cosas que tuvo luego para hacer, pero él no podía hacer nada de eso si realmente no tenía base sólida. Es decir, Jesús mismo lo dijo después: alguien que empieza a edificar, si no edifica bien, ¿cómo no calcula lo que lleva, lo que va a hacer, todo? Tiene que calcular los cimientos, dónde los va a poner. A veces se edifica sobre la arena, viene un viento, viene unas pruebas, viene una lucha, se voló todo, se cayó. Pero por eso él dijo: edifiquen sobre la roca, que no era Pedro, era Jesús. Entonces yo creo que es muy importante esto, que nosotros entendamos, que todo lo que se bautizaban por ahí en ese momento, quedaban un tiempo ahí en el agua, porque Juan los bautizaba para arrepentimiento. Se quedaban un tiempo en el agua y ahí estaban entregando sus pecados, pidiéndole perdón a Dios por sus pecados, su falta. Un tiempito quedaban adentro del agua ahí, justificándose, todas esas cosas, y bautizándose, por supuesto, Juan los bautizaba. Pero luego se quedaban. Pero no fue así con Jesús, no fue así con él. En realidad Jesús agarró, se bautizó porque era lo que tenía que hacer, lo bautiza Juan y luego él sale, emerge del agua, y una vez que asoma ya la cabeza afuera, ya estaba dispuesto a salir y ahí dice: ¿qué pecado? No se iba a quedar a decir ningún pecado, a confesarlo, porque en realidad él no tenía pecado. Entonces, como no tenía pecado, él cumplió con lo que tenía que hacer y lo que estaba ya destinado para él, que se bautizara, y luego sale del agua. Pero la gente, posiblemente los que estaban ahí con él, que todos se quedaban ahí, ¿no es cierto?, un tiempo para lo que estamos hablando, para que sus pecados les sean perdonados, diciendo: perdóname esto, perdóname aquello. Para que la gente no perdone, mire lo que Dios hizo, algo tremendo hizo Dios. Agarró primero, vino una paloma,
dicen que era el Espíritu Santo, dice la Escritura, como forma de paloma, y descendió y se posó sobre él. Y creo que todos lo vieron. Ahora, no solamente eso, sino que se escuchó para corroborar que él no tenía ningún pecado, vamos a decir, porque mucha gente estaría pensando, ¿y de qué se la da? ¿Qué se piensa? ¿Que él no tiene pecado? Entonces, para que nadie piense así, vino una voz del cielo y dijo: este es mi Hijo amado, en quien hallo complacencia. Escucharon la voz también. Y eso a Jesús le trajo una gran victoria. Jesús dice: yo no vine para ser servido, vine a servir. Jesús realmente tuvo un ministerio de servicio, de un servicio totalmente annegable, totalmente, digámosle, que él servía por amor, que él estaba sirviendo con un propósito que tenía que cumplir aquí en la tierra. Había un propósito, un plan, un único plan de Dios. Él tenía que servir. Él dijo: yo vine a servir, así que no esperen otra cosa de mí. Por eso es que él, siendo el Hijo de Dios, oraba y pedía ayuda del Padre. Él, siendo el Hijo de Dios, el que luego iba a lograr todo lo que logró, en realidad estaba siendo muy humilde y realmente era obediente a la palabra de Dios. Él estaba siendo totalmente distinto y diferente a lo que los demás pensaban, pero él sabía que si él no tenía base sólida porque para acabar un buen cimiento espiritual, un buen cimiento en el Señor, tienes que ser humilde y obediente a la palabra del Señor y humilde de corazón. Porque esos son los que van a acabar algo profundo en su vida, y va a haber algo fuerte en sus corazones, en sus vidas, en su alma, en su espíritu, que realmente les va a hacer perseverar, que realmente les va a hacer victorioso, que Dios los va a poner en los lugares que tienen que estar. Pero si no hay eso, es como que realmente el honor lo hemos querido antes y lo hemos tomado antes. Porque Dios te usó en algo, ya quieres que te den honores de todo lado. Ya quieres que Dios haga te ponga en un pedestal, te ponga allá arriba. Mira, realmente para estar ahí arriba tienes que ser muy humilde y realmente tienes que estar en obediencia. Yo creo que dos cosas fundamentales. Ahora sigamos un poquito hablando del Señor, porque Él, en la humildad, Él no le importaba dónde iba. Iba a comer con pecadores. Pero cuando él iba a comer con los pecadores se convertían, se salvaban. Él iba a donde sea que le agarraba el día, él entraba o estaba ahí o en el aire, se apartaba a orar, a clamar al Padre, iba discipulando a sus discípulos, iba enseñándole el camino. Comía a veces de lo que tenía y lo que a veces no, o sea que realmente a veces tenía que hacer algún milagro, pero en realidad todo lo que él hacía era algo con una humildad tremenda. Él no tenía problemas de identidad, él era hijo de Dios, sabía de dónde venía. Él no tenía problema de ego, el ego ya había sido muerto, crucificado ya cuando nació. El ego de él no tuvo jamás esas cosas, porque la humildad mataba todo eso. Él era humilde de corazón, sabía que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que había sido enviado a la tierra con una misión totalmente difícil para un ser humano, pero luego él terminó diciendo: confía que yo he vencido, ustedes también van a vencer. Entonces creo que estas palabras son para tenerla en cuenta, hermanos, amigos. Y mire lo que pasó, lo que dice Filipenses 2:11, que es lo que usted y yo podemos hacer. Se lo voy a leer. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, y si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
estimándonos cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo, Dios le exaltó también hasta lo sumo, y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermano, Jesús puso la humildad antes que la honra. El Señor lo honró, Dios, su Padre lo honró hasta lo sumo. Él es el Señor, es el Salvador, es el que realmente merece toda gloria, toda honra. Jesús de Nazaret, Hijo de Dios viviente. Él es el que amamos, el que seguimos, el que servimos, el que vivimos, respiramos. Por Él es todo para nosotros. Él debería ser todo para usted también. ¿Por qué? Porque si usted vive y está vivo, realmente es por gracia de Dios. Y si usted tiene la oportunidad de escuchar un evangelio, una palabra hoy, es porque Cristo vino a este mundo, se hizo hombre, habitó con los hombres, luego fue crucificado, fue muerto, pero luego resucitó y Dios le exaltó hasta lo sumo, lo honró. Pero cavó bases sólidas, firmes, que realmente le trajeron una gran victoria. Y nosotros hoy tenemos la misma oportunidad. Si nosotros hemos muerto con Cristo, hemos crucificado todos nuestros pecados, nuestras faltas, hemos muerto en esa cruz, y realmente nosotros tenemos que seguir en la humildad que el Señor anduvo, considerando al otro como mayor que uno, no haciéndome el Señor, no haciéndome la persona que tienen que agarrar y besarle las manos prácticamente. No, simplemente siendo siervos de Dios. La honra te la va a dar el Señor luego. Sirve a Dios con humildad y con obediencia, y verás como Dios te honra. Dios honra a los que le honran a Él. Dios te bendiga. Quería hacer esta meditación para que tú puedas compartirla primero en tu vida, en tu corazón. Yo la comparto contigo, luego con algún otro más. Dios te bendiga, la paz de Dios esté con ustedes, y voy a orar por los enfermos en este momento. Amado Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, Señor, y levanto mi oración a ti ahora por todos los que están enfermos, para que los sane, para que los libere, por aquellos que tienen alguna atadura que se rompa, se deshaga ahora, Señor, en el nombre de Jesús, y por aquellos que están tristes, tú les consueles, por aquellos, Señor, oh Dios mío, que les falta algo, Señor, y que no pueden, Señor, lograr los objetivos, Señor, que necesitan para ellos, para el sustento, para su casa, su hogar. Dios mío, abre los cielos, Señor, y trae esa bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Pero sobre todas estas cosas, Señor, yo sé que ellos te van a reconocer a ti, a Jesús, como el único Salvador. Amigo, amiga, aquellos que están escuchando las palabras, sepa que tiene que aceptar al Señor. Yo le digo, esta es la oración de fe, para que realmente reconozca a Cristo en su corazón, pidiéndole al Señor, cerrando sus ojos ahí, pidiéndole a Dios que le perdone sus pecados, reconociéndolo en su corazón, invitarlo a su vida, a entrar, y luego seguir escuchando palabra de Dios. Que cada palabra usted lo va a llevar a algo mayor en el Señor, lo va a llevar a que realmente usted pueda honrar a Dios, y Dios le honra a usted. Dios les bendiga, y será hasta el domingo a todos los hermanos de la Iglesia de Dios Bon. El domingo vamos a tener Santa Cena a las 18 horas. Así que
esto va a ser por un circuito cerrado, o sea, por el Facebook, pero realmente para todos los miembros de la Iglesia de Dios. Así que seguramente puede haber alguna palabra a las 11, como siempre, porque no queremos dejarle a nadie sin una palabra, si es que está escuchándonos todos los domingos a las 11 y los miércoles a las 7, como hoy. Dios les bendiga. Amén.